Nunca entendí el segundo exacto en que mi vida cambió, pero recuerdo el sonido. Un suave y tembloroso inhale, el mío haciéndose eco en el pasillo mientras me quedaba congelado fuera de la habitación de mi hermana, oyéndola susurrar mi nombre como si perteneciera a alguien a quien ya no reconocía. Él no se resistirá más, murmuró una de ellas. Ya está a mitad de camino, y ni siquiera lo ve. Sus palabras golpearon algo profundo en mí, algo que temblaba como un hilo suelto esperando ser tirado. Y en ese momento, supe que lo que sea que estuvieran planeando no era una broma. No era un chiste, no era nada que pudiera simplemente ignorar. Se sentía como el preludio de una tormenta en la que ya estaba parado en el medio sin un paraguas, parpadeando hacia un cielo que se había vuelto oscuro en silencio. Mis hermanas, Amina y Zara, siempre habían sido el rocío imparable de la casa. Dos mentes agudas, observaciones más agudas aún, y un extraño talento para sentir las cosas que intentaba esconder incluso de mí mismo. Siempre pensé que era el hermano tranquilo e inofensivo en el fondo, arrastrándome por la vida sin ser notado. Pero aparentemente había estado más expuesto de lo que me daba cuenta. Tal vez debería haber sabido que algo estaba cambiando antes, como se quedaban sobre mis reacciones cada vez que se vestían, o como probaba mi curiosidad dejando pequeñas cosas tiradas por ahí. Un brazalete en la mesa, un lápiz labial destapado cerca del lavabo, un pañuelo de seda drap sobre una silla como si estuviera colocado allí deliberadamente, intencionalmente, casi como cebo. No lo entendí entonces. Solo sabía que me sentía extraño cada vez que tocaba algo de eso. No equivocado, pero tampoco correcto. Como descubrir una melodía oculta que no se suponía que tararearas, pero que de alguna manera no podías sacar de tu cabeza después. Esa tarde, todo se desmoronó. Había llegado a casa exhausto de otro día, sintiéndome como si el mundo no tuviera exactamente un lugar tallado para alguien como yo. Alguien que siempre se sentía medio invisible, medio inacabado, vagando en una cáscara que nunca se sentía verdaderamente mía. Simplemente no tenía las palabras para ello en ese momento. Entré en la sala de estar y me congelé cuando encontré a ambas hermanas paradas allí esperando, con los brazos cruzados en posturas idénticas que siempre significaban que algo más grande de lo que podía entender estaba a punto de suceder. «Siéntate», dijo Amina, suavemente, y obedecí porque resistir su tono se sentía como tratar de resistir la marea. Zara sostenía algo detrás de su espalda. No podía ver qué era, pero la forma en que sus dedos se apretaban alrededor de ello me decía que importaba. «Necesitamos hablar», dijo ella. Instantáneamente sentí calor subir a mi rostro. Esas palabras siempre preceden desastres. Pero esta vez no se sentía como un desastre acercándose. Se sentía como una revelación acercándose paso a paso. «¿Has estado cargando algo?», continuó Zara suavemente. «Y piensas que no lo hemos notado. Pero lo hemos hecho, y no estamos aquí para avergonzarte. Queremos ayudarte a dejar de esconderte de ti mismo». No sabía qué decir. Mi aliento se atoró en mi garganta. Mis manos instintivamente se movieron a mis rodillas, agarrando la tela de mis pantalones tan fuerte que casi dolía. Intenté reírme de ello, pero mi voz se quebró a la mitad. «No sé de qué hablas». Logré decir, aunque mi corazón latía fuerte, diciéndome que ellas sabían exactamente lo que esperaba que no supieran. Amina se arrodilló frente a mí, nivelando su mirada con la mía para que no pudiera escapar. Sus ojos no tenían juicio, solo un tipo de sinceridad aterradora. «No tienes que fingir más», susurró ella, y todo dentro de mí se tambaleó. Zara dio un paso adelante entonces, revelando lo que había estado escondiendo detrás de su espalda. Era un atuendo doblado neatly, tela suave en tonos pastel, delicado e inconfundiblemente femenino. Lo colocó en la mesa suavemente como si estuviera depositando algo frágil. «Lo sabemos», dijo ella, «y no te dejaremos pasar por esto solo». Mis pensamientos se dispersaron como pájaros asustados. Me sentí vulnerable, expuesto, como si hubieran alcanzado dentro de mi pecho y tirado del lugar donde guardaba todas las preguntas que nunca me atreví a hacerme a mí mismo. La habitación de repente se sintió demasiado pequeña, el aire demasiado delgado. Pero mientras miraba el atuendo, alguna parte de mí, la parte tranquila, la parte que siempre había susurrado en lugar de hablar, se inclinó hacia adelante. No era miedo lo que se agitaba dentro de mí. Era algo más, algo cálido, confuso, esperanzador, peligroso. Sacudí mi cabeza, tratando de negar lo que aún no entendía. ¿Por qué yo? ¿Por qué están haciendo esto? Mi voz temblaba como si tuviera miedo de la respuesta. «Porque», dijo Amina, rozando su pulgar sobre mis nudillos en un gesto tan tierno que casi me rompió. «Hemos visto la forma en que te miras a ti mismo,
como si estuvieras buscando a alguien que aún no ha aparecido. Zara asintió, su voz más suave de lo que jamás la había oído. Y creemos que ella ya está allí esperando. Las palabras me golpearon de una manera que no podía explicar. Mi pecho se apretó, y por un momento sentí el suelo inclinarse como si todo el mundo se estuviera moviendo debajo de mí. No sabía quién era en ese segundo. No sabía en quién me convertiría en el siguiente. Solo sabía que mis hermanas no me estaban dando una elección. No por crueldad, sino por certeza. Ellas creían en algo que yo aún dudaba. Ellas veían algo que yo aún no. Amina se levantó y tomó el atuendo, colocándolo en mis manos con claridad deliberada. «¿Vas a probar esto?», dijo suavemente. «No porque te estemos forzando, sino porque es hora». Mis manos temblaron mientras la tela descansaba contra mis palmas. Era imposiblemente gentil, casi sin peso, pero el momento en que lo sostuve, sentí el peso de un mundo completamente nuevo presionando. Y aunque el miedo pulsaba a través de mí como una advertencia, había algo más, algo profundo, doloroso, inconfundiblemente vivo, diciéndome que este momento podría ser el comienzo de todo. Tragué saliva con fuerza, mi voz reducida a un susurro. «¿Y si digo no?». Zara se acercó más, su tono cálido pero inflexible. «Entonces te ayudaremos a averiguar por qué, pero no te dejaremos huir de ti mismo más». La habitación se quedó en silencio. Mi corazón latía en mis oídos. La tela en mis manos parecía brillar bajo la luz. Y de repente supe que nada después de este momento sería lo mismo nunca más. No respondí, pero tampoco solté el atuendo. Y ese silencio fue todo el sí que necesitaban. No sé cuánto tiempo estuve sentado allí con el atuendo descansando en mis manos, la habitación espesa con un silencio que se sentía casi tierno, casi amenazante. La tela parecía respirar conmigo, subiendo y bajando, como si estuviera esperando que yo decidiera quién quería ser en el momento en que me lo pusiera. Mis hermanas no me apresuraron. Simplemente observaron, pacientes pero persistentes, como si ya hubieran aceptado una verdad que yo aún tenía terror de nombrar. Cuando finalmente me levanté, mis rodillas se sintieron débiles, como si estuviera caminando hacia un futuro que se había estado formando silenciosamente detrás de mí toda mi vida. Amina me guió hacia su habitación, la que tenía iluminación suave y el leve aroma de loción de rosa siempre flotando en el aire. Zara siguió detrás, y aunque ninguna de ellas habló, sentí la presión de su presencia como manos en mi espalda, estabilizándome, empujándome, sosteniéndome todo a la vez. La puerta se cerró detrás de nosotros con un suave clic que hizo que mi pulso tropezara. No era una trampa, pero tampoco era una escapatoria. Era una entrada. Y el momento en que la crucé, algo dentro de mí cambió, sutil, pero sísmico. Amina colocó el atuendo suavemente en la cama y me miró con una expresión que era imposiblemente calmada, considerando que mi corazón estaba a punto de romper a través de mis costillas. «Estamos haciendo esto lentamente», dijo ella como si no quisiera que yo malinterpretara su intención. «¿Estás seguro?». La palabra seguro resonó extrañamente en mi mente, como si no me hubiera sentido seguro en mi propia piel por años, y solo ahora me diera cuenta. Zara caminó alrededor de la habitación, recogiendo unas cuantas cosas. Un cepillo suave, una pequeña bolsa de maquillaje, un clip para el cabello que ni siquiera explicó. Todo lo que tocaba parecía parte de un plan que ella y Amina habían elaborado en susurros que nunca se suponía que yo oyera hasta ahora. Me quedé de pie torpemente, sin saber dónde mirar, sin saber dónde pertenecía en este momento. Mi voz se quebró cuando finalmente susurré. «No sé cómo hacer nada de esto». Zara se detuvo, luego caminó hacia mí y presionó suavemente una mano en mi hombro. «No tienes que», dijo ella. «Por eso estamos aquí». Esas palabras, simples, estables, hicieron que algo dentro de mí se aflojara como un nudo comenzando a desatarse. Amina levantó la parte superior en tonos pastel, su forma suave en familiar y sin embargo extrañamente acogedora. «Brazos arriba», dijo ella, su tono casual, como si me estuviera pidiendo que pasara la sal. Pero cuando dudé, incapaz de convencer a mi propio cuerpo de moverse, ella se acercó más y agregó: «No estás actuando, estás explorando. No hay nada malo en eso». Y oírla decirlo como un hecho en lugar de una sugerencia hizo que mi aliento temblara en mi garganta. Levanté mis brazos. Se sintió como rendición, pero no a ellas, a mí mismo. El momento en que la tela se deslizó sobre mi piel, un escalofrío recorrió mi cuerpo, sorprendente y delicado. No era solo la textura. Era la sensación de vestir algo que no se sentía como un accidente.
algo que se sentía como una pieza de rompecabezas perdida deslizándose silenciosamente de vuelta a su lugar. Intenté mirar hacia otro lado, intenté fingir que era solo un momento extraño y nada más. Pero la forma en que las mangas abrazaban mis brazos, la forma en que el escote enmarcaba mis clavículas, no podía negar el sentido de brillo floreciendo dentro de mí. Tenue pero innegable. Zara dejó escapar un suave aliento, casi como si hubiera estado esperando ver mi reacción. «Mira», susurró ella, guiándome hacia el espejo. Resistí al principio, no listo para enfrentar el reflejo que podría cambiar todo. Pero ella me empujó suavemente, y cuando finalmente levanté mis ojos, sentí el mundo inclinarse de nuevo. Era un yo, el yo que siempre había conocido, pero suavizado, cambiado, empujado solo una fracción hacia algo que aún no entendía, pero que sentía haciéndose eco dentro de mi pecho. Mi garganta se apretó, y no sabía si era miedo o alivio, o algo imposiblemente enredado entre los dos. «Me veo ridículo», murmuré, aunque lo profundo sabía que estaba mintiendo. Zara levantó una ceja sin impresionarse. «No», dijo ella, «te ves como alguien que se está encontrando a sí mismo por primera vez». Tragué saliva con fuerza, incapaz de dejar de mirar. Cada segundo que miraba el reflejo, otra pieza de negación se quebraba silenciosamente dentro de mí. Amina dio un paso detrás de mí, sus manos descansando ligeramente en mis hombros. «Esto no es el final», dijo suavemente. «Solo estamos abriendo la puerta». Su voz vibró a través de mí, anclándome, sacudiéndome todo a la vez. Zara tomó el cepillo a continuación, su voz más gentil de lo que jamás la había oído. «Siéntate», obedecí sin pensar, hundiéndome en el borde de la cama mientras ella se paraba detrás de mí, pasando el cepillo por mi cabello. Cada pasada se sentía extrañamente íntima, no en el sentido físico, sino en el emocional, como si estuviera cepillando cada versión de mí que había fingido sentirse completa. «No tienes que entender todo ahora mismo», murmuró ella. «Solo siente lo que sientes, incluso si te asusta». Y me asustaba lo natural que se sentía esto. Como no me estaba retrocediendo, no estaba avergonzado, no estaba tratando de quitármelo. En cambio, me senté allí con mi corazón latiendo en mi garganta, dejando que mis hermanas me guiaran hacia una identidad que nunca me había atrevido a examinar, pero que de alguna manera siempre había rondado cerca. Cuando Zara metió un pequeño clip en el lado de mi cabello, retrocediendo para admirar su trabajo, no me inmuté, no protesté, solo respiré. Luego Amina me entregó un par de shorts suaves en tonos pastel que combinaban con la parte superior. Mis manos temblaron mientras los sostenía, 1000 pensamientos arremolinándose, ninguno de ellos formando oraciones. «Está bien», dijo ella, «un paso a la vez». Cambié lentamente, cada movimiento deliberado, cada segundo estirándose como un momento frágil que podría romperse si me apresuraba. Cuando me puse de pie nuevamente vistiendo el atuendo completo, la respiración de Zara se atoró, no en sorpresa, sino en reconocimiento, como si hubiera imaginado este momento por años y finalmente lo estuviera viendo cobrar vida. «¿Te ves?», comenzó ella, luego pausó, buscando la palabra correcta. «¿Honesto? Honesto». La palabra me golpeó más fuerte que cualquier otra cosa porque por primera vez en mucho tiempo, quizás nunca, sentí algo dentro de mí asentarse en lugar de luchar. No completo, no cierto, pero alineado como si mi reflejo finalmente hubiera dejado de sentirse como un rol que tenía que interpretar. Sentí mi voz temblar. «No sé quién soy». Amina sonrió suavemente, apretando su mano alrededor de la mía. «Esa es la belleza de ello», susurró ella. «Estás a punto de averiguarlo». Y mientras estaba allí en esa habitación tranquila, sintiendo la tela suave contra mi piel y el peso de mis hermanas, creencia rodeándome como un escudo, me di cuenta de que esto no era solo el comienzo de una transformación. Era la primera vez que me había permitido ser visto. A la mañana siguiente, me desperté antes de que el sol hubiera salido completamente, mucho antes de que mis hermanas se movieran. Me quedé allí mirando al techo mientras los recuerdos de la noche anterior me inundaban. Tela suave, respiraciones temblorosas, el cepillo contra mi cabello, el espejo reflejando a alguien que no reconocía del todo pero de alguna manera no podía dejar de mirar. Todo se sentía irreal, como algo que había sucedido en un sueño que no estaba seguro de que se me permitiera recordar. Y sin embargo, el sentimiento se quedó conmigo, anclado profundo dentro de mi pecho, pulsando de una manera que se negaba a desvanecerse. Por un rato, solo me quedé quieto, asustado de que moverme rompería cualquier extraño hechizo que se hubiera tejido alrededor de mi corazón. Mi mente reproducía el momento en que me había visto por primera vez en el espejo. El shock mezclado con un anhelo no dicho,
como ver una versión de mí que había estado esperando justo detrás de la superficie. Había dormido en mi ropa regular, pero el recuerdo del atuendo se sentía más cerca de mi piel que cualquier cosa que estuviera usando realmente. Eventualmente, me levanté y caminé silenciosamente fuera de mi habitación, cuidadoso de no despertar a nadie. La casa estaba en silencio, excepto por el leve zumbido del refrigerador y el suave susurro de las cortinas balanceándose contra la brisa matutina. Entré en el pasillo y sentí algo apretarse en mi pecho cuando noté la puerta de Amina ligeramente entreabierta. La misma puerta por la que había caminado la noche anterior, la misma habitación donde todo había cambiado. No sé qué me atrajo a su habitación. Curiosidad, tal vez. Miedo definitivamente, pero principalmente a algo más. Algo que tiraba suavemente pero insistentemente, urgiéndome hacia adelante, incluso mientras mi latido del corazón tropezaba. Empujé la puerta un poco más y me deslicé dentro, medio esperando sentirme culpable, medio esperando que nadie se despertara y me atrapara. El aire en la habitación aún olía débilmente loción de rosas, suave y familiar, como si el aroma perteneciera a la transformación misma. El atuendo que me habían dado yacía doblado nítli en el tocador como si alguien lo hubiera colocado allí intencionalmente, esperándome. Mi aliento se atoró. Por un momento, solo lo miré, sintiendo un calor extenderse por mi pecho, seguido inmediatamente por pánico. No debería sentirme así por algo tan simple. No debería sentirme atraído hacia ello, conectado a ello. Y sin embargo, lo hacía. Mis dedos temblaron mientras extendía la mano y tocaba la tela de nuevo, la suavidad desencadenando un recuerdo de la noche anterior. Amina sosteniendo mi mano, Zara cepillando mi cabello, ambas mirándome como si pudieran ver una verdad enterrada bajo todas las capas que había pasado años construyendo. Sentí mi garganta apretarse, un nudo formándose allí que no podía tragar. No estaba solo. Lo sentí antes de oírlo. El cambio en el aire, el leve susurro detrás de mí. Cuando me giré, Amina estaba parada en la puerta envuelta en una manta. Su expresión ilegible al principio. Me congelé como un niño atrapado haciendo algo prohibido. Mi mano aún descansando en la tela doblada. Pero ella no me regañó. No me cuestionó. Solo se quedó allí por unos segundos observándome con el tipo de calma que hizo que mi corazón acelerado se ralentizara un poco. «¿Regresaste?», susurró ella, su voz suave pero estable. No pude responder. No sabía si regresar significaba curiosidad o anhelo o algo más profundo y mucho más aterrador. Amina entró en la habitación y cerró la puerta detrás de ella, el suave clic sonando como el comienzo de algo en lugar del final. Se acercó a mí lentamente, cuidadosa de no abrumarme, como si el movimiento equivocado pudiera romper mi estado frágil. «Estás pensando mucho», dijo ella, aunque no era una pregunta. No me estaba pidiendo que me explicara. Ella ya sabía. Asentí, incapaz de levantar mis ojos. «No sé por qué entré», murmuré, aunque ambos sabíamos que no era verdad. Ella no discutió. En cambio, suavemente alcanzó el atuendo y lo colocó de vuelta en mis manos con la misma ternura deliberada que la noche anterior. «No tienes que saber por qué aún», susurró ella. «Solo siente». Sus palabras resonaron en mi mente como una instrucción tranquila que despertó algo profundo dentro de mí. Miré los colores pastel en mis manos, la suavidad presionando ligeramente contra mis palmas, y sentí una sensación que no podía nombrar, como reconocimiento mezclado con miedo, anhelo cosida confusión. Me asustaba lo intensamente que lo sentía, lo mucho que quería aferrarme, y lo avergonzado que me sentía por quererlo en absoluto. Amina se sentó en el borde de su cama y palmeó el espacio a su lado. Cuando dudé, me dio una pequeña sonrisa reconfortante. «Es solo nosotros», me recordó. Me senté lentamente, el atuendo aún descansando en mi regazo como una confesión frágil. Por un largo momento, ninguna de nosotras habló. La luz temprana de la mañana se filtraba a través de las cortinas, rozando la habitación con un suave brillo que hacía que todo pareciera más gentil, más seguro. Finalmente, Amina me miró. Realmente me miró como si tratara de leer las preguntas que no sabía cómo expresar. «No tienes que fingir alrededor de nosotras», dijo ella. «¿No más?». Su voz vaciló solo ligeramente, como si ella llevara sus propias emociones en todo esto. No era solo sobre mí cambiando. Era sobre ellas viendo a alguien que amaban dar un paso hacia la incertidumbre, dar un paso hacia la vulnerabilidad, y confiando en ellas lo suficiente como para no esconderse. Sentí algo cálido en mi pecho ante esa realización. Algo como gratitud envuelta en miedo. «¿Y si esto es solo una fase?», susurré. «¿Y si solo estoy confundido? Entonces caminaremos a través de la confusión contigo», dijo ella sin dudar. «Pero,
¿Y si no es una fase? ¿Y si esta es la parte de ti que has estado ignorando por demasiado tiempo? Su pregunta me golpeó como un trueno tranquilo. No sabía cómo responder. Tal vez no estaba listo para hacerlo, pero el silencio que siguió dijo más que las palabras jamás podrían. Amina extendió la mano y suavemente metió un mechón de cabello detrás de mi oreja en un gesto tan pequeño pero tan anclador que mi aliento se atoró. «Fuiste valiente anoche», murmuró ella. «Más valiente de lo que te das cuenta». «No me sentí valiente», respondí. «Eso es porque la valentía raramente se siente como valentía», dijo ella con una suave risa. «Usualmente, se siente como miedo que decides caminar a través en lugar de huir de él». Sus palabras se asentaron en mí lentamente, profundamente, como semillas plantadas en un lugar que había ignorado por mucho tiempo. Miré hacia abajo al atuendo de nuevo, y esta vez en lugar de miedo, sentí una curiosidad tranquila creciendo dentro de mí. Un tirón, una pregunta. Amina lo notó. Siempre lo hacía. «Si quieres», susurró ella, «podemos prepararnos de nuevo, esta vez a la luz de la mañana». Mi pulso saltó, mi aliento acelerándose. No dije sí. No dije no. Solo sostuve el atuendo un poco más fuerte. Y ese pequeño movimiento involuntario, la forma en que mis dedos se curvaban alrededor de la tela, fue toda la respuesta que necesitaba. La luz de la mañana siempre se sentía diferente en la habitación de Amina, más cálida, de alguna manera más gentil, como si se filtrara a través de las cortinas con la intención de suavizar cualquier verdad que esperara dentro. Mientras me sentaba allí aferrando el atuendo en tonos pastel, una extraña mezcla de nervios y anticipación se enredaba dentro de mi pecho, apretando y aflojando en olas que no podía controlar. Amina no me apresuró. Simplemente se movió alrededor de la habitación con un propósito tranquilo, abriendo cajones, recogiendo pequeños artículos, creando una atmósfera que se sentía menos como una transformación y más como un comienzo. Zara apareció unos minutos después, su cabello desordenado por el sueño, frotándose los ojos con el dorso de su mano. El momento en que me vio sosteniendo el atuendo de nuevo, pausó. Su expresión cambió, no a sorpresa, sino algo más cercano a un orgullo tranquilo, como si hubiera entrado en un momento que había estado esperando presenciar. «Te levantaste temprano», dijo suavemente, su voz aún somnolienta, pero cálida. Mis mejillas se calentaron. No sabía cómo admitir que había venido aquí por mi cuenta, atraído por un tirón que no podía nombrar. Así que, en cambio, solo asentí. Zara caminó más cerca, moviéndose lentamente como si no quisiera abrumarme. Luego miró a Amina, y por un segundo, las dos intercambiaron una mirada. No una de diversión o victoria, sino de comprensión, como si ambas reconocieran el escenario frágil en el que estaba parado, equilibrado entre quien era y quien quiera que estuviera dando un paso lentamente hacia. Amina se volvió hacia mí, su voz gentil. «¿Quieres un cambio aquí?», preguntó. La pregunta flotó en el aire, más pesada de lo que sonaba. No era sobre la habitación. Era sobre si estaba listo para dar otro paso. Tragué saliva con fuerza, sintiendo el peso del momento asentarse en mis manos donde la tela descansaba. Mi voz salió áspera, apenas por encima de un susurro. «¿Está bien?». Zara se acercó más y me dio un asentimiento reconfortante. «Esperaremos afuera», dijo ella, y colocó una mano en mi brazo por un breve segundo anclador antes de que las dos se deslizaran fuera de la habitación, cerrando la puerta detrás de ellas con un suave clic que me dejó solo en el silencio. Parado allí con el atuendo en mis manos de nuevo se sintió diferente de la noche anterior. Anoche fue tenue, frágil, emocional. Esta mañana se sintió más aguda, más expuesta, como si estuviera viendo todo claramente por primera vez. Mis manos temblaron mientras desplegaba la parte superior. Tomé una respiración profunda, una que tembló a la mitad, y me deslicé en el atuendo lentamente, con cuidado, como si el más pequeño error pudiera desmoronar mi coraje. Cuando finalmente estuve de pie frente al espejo de nuevo, la luz del sol iluminaba cada centímetro de mí, removiendo las sombras que habían suavizado la verdad la noche anterior. Y de alguna manera, no me veía fuera de lugar. No me veía como la versión de mí que siempre reconocía. Sin embargo, tampoco me veía como un extraño. Me veía como alguien suspendido entre dos mundos. Alguien inacabado, tal vez, pero alguien honesto. Un extraño, inesperado calor floreció en mi pecho, extendiéndose lentamente hasta que alcanzó mi garganta. Levanté una mano y suavemente tracé el contorno de mi reflejo, como si tocar el vidrio pudiera ayudarme a entender por qué mi pulso estaba acelerado, porque mis ojos se sentían más pesados, porque me sentía tanto expuesto como confortado a la vez. Antes de que pudiera perder mi nervio,
Antes de que pudiera convencerme de que esto era un error, tomé una respiración y susurré: «Está bien, estoy listo». Decirlo en voz alta hizo que el aire cambiara. Se sintió como una declaración, no solo para ellas, sino para mí mismo. Di un paso hacia la puerta y la abrí. Amina y Zara estaban esperando justo afuera, sentadas en el borde del piso del pasillo como si supieran que las necesitaría cerca. Cuando miraron hacia arriba y me vieron, ambas se congelaron. No en shock, no en confusión. En reconocimiento, nunca olvidaré las expresiones en sus rostros en ese momento. Orgullo gentil floreciendo en los ojos de Amina, un suavizado quieto en las facciones de Zara. No estaban tratando de cambiarme. No me estaban forzando a un molde. Estaban viéndome dar un paso hacia algo que no tenía un nombre aún. Amina se levantó lentamente, acercándose como si yo estuviera hecho de algo delicado. ¿Te ves? No terminó la oración, no porque no pudiera encontrar las palabras, sino porque no quería elegir la equivocada. Zara dio un paso detrás de mí, asintiendo ligeramente. «Hagamos tu cabello de nuevo», dijo suavemente. Su voz no empujaba, ofrecía. Volvimos a la habitación juntos. Zara tomó el cepillo, y esta vez cuando lo pasó por mi cabello, no me senté rígidamente. Dejé caer mis hombros, dejé que mi aliento se asentara, me dejé sentir la calma extendiéndose a través de mí. Amina se arrodilló a mi lado, sosteniendo un pequeño contenedor de humectante teñido gentil. Lo levantó para que lo viera, asegurándose de que entendiera su intención. «Solo un poco», susurró ella. «Nada pesado, nada dramático, solo algo para resaltar lo que ya está allí». Mi latido del corazón revoloteó. La idea de incluso un maquillaje sutil se sentía como dar un paso hacia territorio inexplorado, pero asentí. Lo aplicó ligeramente con sus dedos, su toque suave y deliberado. Sentí cada movimiento como una tranquila reassurance. Zara continuó cepillando mi cabello, sus movimientos metódicos, reconfortantes. Juntas, sin apresurarme, moldearon algo sutil, algo natural. En un punto, Amina inclinó mi barbilla hacia arriba suavemente para poder ver mi rostro mejor. Sus ojos se suavizaron. «Te ves pacífico», dijo ella, y me di cuenta con un yaúd que hizo que mi aliento se atorara de que tenía razón. La paz no era algo que jamás asociara con mi reflejo. Pero ahora, mirándome a mí mismo a través del suave brillo de la mañana y la gentileza de las manos de mi hermana, sentí algo quieto dentro de mí, algo alineado. Cuando terminaron, Zara dio un paso atrás. «Mira», susurró ella. Me giré hacia el espejo y vi a alguien que no se veía accidentalmente femenino o torpe o forzado. Alguien que se veía equilibrado como si tal vez esta versión de mí siempre hubiera estado allí esperando ser reconocida. Mi garganta se apretó. No sabía si sonreír o llorar o correr o abrazarlo. Mi voz tembló cuando hablé. «Esto se siente diferente». Amina asintió. Diferente no significa equivocado. Zara cruzó sus brazos ligeramente, estudiándome. «Entonces, ¿cómo te sientes?» Dudé, no porque no supiera la respuesta, sino porque decirla en voz alta la hacía real. «Me siento como si finalmente estuviera respirando correctamente». No dijeron nada. No tenían que hacerlo. El silencio nos envolvió como una comprensión compartida. Eventualmente, Amina colocó una mano en mi espalda, guiándome suavemente hacia el pasillo. «Vamos», dijo suavemente. «Veamos cómo se siente el día así». Y di un paso adelante, no porque me empujaran, sino porque algo dentro de mí finalmente había comenzado a tirar. Caminar fuera de la habitación de Amina se sintió como dar un paso de una versión de la realidad a otra. El pasillo parecía más brillante, más blanco, más quieto, como si toda la casa estuviera conteniendo el aliento, esperando ver qué haría a continuación. Cada paso se sentía deliberado, como si estuviera aprendiendo cómo moverme de nuevo, no físicamente, sino emocionalmente. Mi mente seguía volviendo al espejo al reflejo que aún no estaba seguro de entender, pero no podía negar. Amina y Zara se quedaron cerca sin abarrotarme, dándome espacio pero no distancia. La sentía detrás de mí como dos redes de seguridad tejidas de paciencia y certeza. Certeza que aún me faltaba pero necesitaba. El atuendo suave en tonos pastel rozaba contra mi piel con cada paso, y la sensación se sentía casi simbólica, un recordatorio gentil, una pregunta tranquila, una posibilidad. En la sala de estar, la luz de la mañana inundaba a través de las ventanas en suaves rayos dorados. Se derramaba sobre los muebles, calentando el aire, y por primera vez noté lo pacífica que se sentía la casa en las horas tempranas antes de que el mundo afuera se despertara completamente. Zara me empujó hacia el sofá con una pequeña sonrisa. «Siéntate», dijo ella.
Solo sé. No estamos haciendo nada más aún. La idea de solo ser se sentía extraña. Por tanto tiempo, toda mi existencia estaba construida alrededor de reaccionar. Reaccionar a expectativas, a presión, a confusión, a silencio. Sentarme ahora, vestido como estaba, sin esconder, sin fingir, se sentía como caminar a un escenario que no sabía que había estado preparando toda mi vida. Amina se sentó frente a mí, observándome con una suavidad que hizo que mi garganta se apretara. No me estaba analizando, no estaba juzgando. Estaba observando con un tipo de orgullo tranquilo que hizo que algo dentro de mí se calentara inesperadamente. «¿Qué está pasando por tu cabeza?», preguntó. Todo lo que quería decir, pero las palabras se enredaron. En cambio, froté mis palmas contra mis muslos, sintiendo la textura en familia de la tela. «Esto no se siente como disfrazarse», murmuré, sorprendido de lo honesto que sonaban las palabras en voz alta. «Se siente como algo más, algo que no tengo un nombre para». Zara se sentó a mi lado, su voz baja y estable. «Entonces no lo nombres aún. Solo siéntelo. Déjalo existir sin definiciones. Déjalo existir». La idea se sentía radical, liberadora, aterradora. Asentí lentamente, tratando de dejar que el momento se asentara sin diseccionarlo. Pero el silencio dio espacio a mis pensamientos para respirar, y pronto se arremolinaron alrededor de mí de nuevo, más rápidos y más agudos. «¿Y si estoy imaginando todo esto?», susurré. «¿Y si estoy leyendo demasiado en un sentimiento que es temporal?». Amina se inclinó hacia adelante, su mirada inquebrantable. «Los sentimientos no necesitan durar para siempre para importar», dijo ella, «y no tienen que ser permanentes para que los explores». «Pero, ¿y si esto cambia algo?», pregunté. «Algo grande, algo que no puedo deshacer». Zara exhaló suavemente. «A veces las cosas que tememos cambiar son las cosas que más necesitaban cambiar». Sus palabras me golpearon como una campana tranquila, vibrando en el aire mucho después de que terminara de hablar. Miré hacia abajo a mis manos, retorciendo el dobladillo de la parte superior en tonos pastel entre mis dedos. «Estoy asustado», admití, apenas audible. Amina sonrió gentilmente. «Bien», dijo ella. «Significa que estás dando un paso hacia algo real». La honestidad en su voz me golpeó con más fuerza que comodidad. Sentí mi pecho apretarse, una mezcla de miedo y alivio. Por tanto tiempo, había tratado de evitar cualquier cosa que se sintiera demasiado real, demasiado reveladora. Enterré mis preguntas tan profundamente que me convencí de que no existían. Sin embargo, aquí estaba, sentado a la luz de la mañana, vistiendo colores suaves y maquillaje sutil, dejando que la verdad rozara contra mí sin correr. Zara tocó mi hombro ligeramente. «¿Puedo mostrarte algo?», preguntó. Asentí, incierto, pero confiando en ella más que en mi propia estabilidad. Se levantó, caminó a su habitación y regresó con un pequeño álbum de fotos que no había visto antes. Se sentó a mi lado de nuevo, abriéndolo a la primera página. No estaba lleno de fotos familiares como esperaba. En cambio, estaba lleno de bocetos, dibujos que ella había hecho a lo largo de los años, retratos sombreados suavemente, siluetas a medio formar, figuras atrapadas entre identidades. Pasó página tras página, cada dibujo más honesto que el anterior. Algunos eran claramente formas femeninas, algunos masculinas, pero muchos eran algo en medio, algo borroso, fluido, indefinible. «Estos no son aleatorios», dijo Zara tranquilamente. «Son tú». Mi aliento me atrapó. Ella asintió. «Los dibujé a lo largo de los años. Cada vez que veía algo en tus ojos que no decías. Cada vez que pausabas cuando te mostrábamos algo sobre nosotras mismas. Cada vez que te mirabas a ti mismo como si el reflejo no estuviera equivocado, solo incompleto». Amina se inclinó hacia atrás ligeramente, observando mi reacción. «No esperábamos que lo vieras aún», dijo ella. «Pero sabíamos». Sentí todo a la vez, abrumado, expuesto, entendido, aterrorizado, aliviado. Tragué saliva con fuerza, mi voz temblando. «¿Por qué no dijeron nada antes?». «Porque no estabas listo», respondió Zara. «Y porque esto necesitaba venir de ti, no de nosotras». Extendí la mano y suavemente toqué uno de los dibujos, una figura con rasgos suaves y ojos inciertos. No recordaba haber posado para nada como eso, pero reconocí la emoción en el boceto exactamente. «Se siente como si me hubieran visto antes de que yo me viera a mí mismo», susurré. Amina colocó una mano en mi rodilla, anclándome. «Tal vez», dijo suavemente.
O tal vez solo vimos las partes que estabas demasiado asustado para reconocer. Miré el boceto de nuevo. Cuanto más miraba, más algo dentro de mí se aflojaba. Una verdad tranquila se agitó, sutil, pero innegable. ¿Crees que se supone que soy diferente? Pregunté. Zara sacudió su cabeza gentilmente. No se supone, pero tal vez permitido. La distinción me golpeó profundamente. Permitido, no forzado, no predeterminado, no esperado. Permitido. Dejé escapar un aliento tembloroso, y algo cálido se deslizó por mi mejilla antes de que me diera cuenta de que estaba llorando. Amina se inclinó hacia adelante, limpiando la lágrima con su pulgar antes de que siquiera alcanzara mi mandíbula. «Lo estás haciendo tan bien», susurró ella. «Solo sigue respirando». Zara cerró el álbum, colocándolo suavemente en la mesa. «No queremos que te conviertas en alguien más», dijo ella. «Solo queremos que conozcas a la alguien que ha estado esperando». Cerré mis ojos, dejando que sus palabras se asentaran en los espacios dentro de mí que había mantenido cerrados por años. Y por primera vez, no sentí como si me estuviera cayendo a pedazos. Sentí como si me estuviera desplegando. El espejo que se negaba a mentir. No dormí esa noche. No sé si era el peso del vestido aún hormigueando en mi piel o el eco de las voces de mis hermanas diciéndome que me veía bonita o la verdad insoportable de que mi reflejo no me había horrorizado en absoluto. Me había asustado por una razón diferente. No odiaba a la chica que veía y eso era de alguna manera más aterrador que tenerla. La luz del sol matutina pintaba rayas suaves a través de mi habitación y por primera vez en mi vida dudé antes de levantarme. No quería tocar mi ropa vieja. No quería dar un paso de vuelta a la forma familiar que todos pensaban que tenía. Se sentía como si esa ropa estuviera esperándome como una jaula de la que había escapado solo por un momento. Y ahora se esperaba que regresara gateando. El desayuno fue demasiado tranquilo. Ambas hermanas me daban miradas de reojo, del tipo que dicen más de lo que las palabras jamás podrían. No me estaban molestando hoy. No se estaban burlando. Era algo más. Algo que me hizo sentarme un poco más recto, inseguro de lo que estaban planeando. Finalmente, Aria rompió el silencio. «Puse algo en tu habitación», dijo ella. Lena ni siquiera levantó la vista de su cereal. Ambas lo hicimos. Mi corazón tropezó. «¿Qué? ¿Qué tipo de algo?» «Lo verás después de la escuela», respondió Aria, tarareando como si disfrutara demasiado el suspense. Sentí un escalofrío rodar a través de mí, del tipo que venía de partes iguales de temor y curiosidad. La escuela se sintió más larga que todo el día anterior. Cada hora se sentía demasiado ruidosa, demasiado visible, como si todos de alguna manera supieran que algo estaba sucediendo conmigo en casa. Algo extraño y secreto y delicado. Seguía recordando la forma en que mis hermanas me habían mirado anoche, como si vieran una versión de mí que no estaba listo para entender. Cuando finalmente llegué a casa, ni siquiera la saludé. Fui directo a mi habitación. El momento en que abrí la puerta, me congelé. Todo estaba dispuesto en mi cama en un orden simétrico cuidadoso. Botellas suaves para el cuidado de la piel, clips para el cabello, una paleta de maquillaje, un set de cepillos, un par de medias delicadas, un suéter suave rosa, y una nota sentada justo en el centro escrita en la inconfundible escritura en bucles de Aria. Las chicas no aparecen de la noche a la mañana, pero comienzan en algún lugar. Me hundí en el borde de la cama, mirando los artículos como si pertenecieran a alguien más, alguien confiado, alguien gracioso, alguien que sabía quién era. No era ninguna de esas cosas. Sin embargo, mis manos temblaban, no con miedo, sino con anhelo. Tomé el suéter primero. Era increíblemente suave, el tipo de tela que te hace querer sostenerlo contra tu mejilla. Luego, tomé el cepillo, luego las medias, luego la paleta de sombras de ojos. Todo se sentía extranjero y familiar a la vez, como si de alguna manera ya entendiera lo que cada artículo significaba. No me di cuenta de que Aria y Lena se habían colado en la puerta hasta que oí a Aria susurrar. «Pruébalos», agregó Lena. «Solo ve cómo se siente». Allí estaba de nuevo. Ese tono que ya no era burlón. Era gentil. Cuidado, algo casi protector. Tragué saliva con fuerza. ¿Por qué ambas están haciendo esto? ¿Qué quieren de mí? Lena entró primero. Su expresión no era presumida por una vez. Era extrañamente seria. «Te veías más feliz anoche», dijo ella. «Más tú mismo, incluso si no sabes por qué». Aria sintió. «Creemos que estás luchando contra algo que no tienes que luchar». Las palabras fueron como una piedra rompiendo a través del vidrio dentro de mí. Algo largo tiempo oculto y largo tiempo negado se retorció en la superficie como si quisiera respirar.
No sé quién soy, susurré. Aria se acercó más. Eso es exactamente porque estamos ayudando. Mi garganta se apretó. ¿Y si esto me arruina? ¿Y si la gente se entera? Lena se encogió de hombros suavemente. ¿Y si te salva? No respondí. No podía. Mi pecho se sentía lleno, como si cada emoción que había estado ignorando por años estuviera empujando hacia arriba de una vez. Aria colocó sus manos en mis hombros y me giró gentilmente para que estuviera enfrentando el espejo. Mira, dijo suavemente. Solo imagina, no forzado, no un chiste. Solo imagina lo que podrías convertirte si te dejas intentar. Miré. Mi reflejo miró de vuelta, cansado, guardado, inseguro. Pero mientras sostenía el suéter contra mi pecho, algo cambió. El espejo no mentía. No estaba mostrando a un chico que no pertenecía. Estaba mostrando a alguien esperando, alguien convirtiéndose. Sentí mi aliento dejarme en una ráfaga inestable. Y luego, por primera vez sin que me lo dijeran, sin ser empujado, dije las palabras yo mismo. Está bien, muéstreme qué hacer. La sonrisa de Aria fue cálida y lenta. Los ojos de Lena rebosaban con algo cercano al orgullo. Y mientras se acercaban, mientras tomaban cepillos y paletas y telas suaves, algo dentro de mí se soltó, como si estuviera dando un paso hacia una versión de mí mismo que solo había visto a través de una niebla. Una versión que finalmente se sentía real. Una versión que tenía miedo de querer. Pero la quería de todos modos. Amina me guió a sentarme en el borde de la cama, y sus movimientos eran tan gentiles, tan cuidadosos que mi latido del corazón parecía caer en el ritmo de sus manos. No se sentía como si estuviera tratando de empujarme a nada. Se sentía como si entendiera algo sobre mí, que no había reunido el coraje para entender sobre mí mismo. Zara se paró detrás de ella con los brazos cruzados, pero no en su manera usual de amor duro. Sus ojos me estaban estudiando con un tipo de protectividad tranquila que no coincidía con la hermana que solía bromear conmigo sobre todo. Ambas me estaban observando como si este momento importara, como si el yo real estuviera en algún lugar cerca y no quisieran que huyera de ella de nuevo. Amina cepilló un mechón suelto de mi cabello a un lado y el simple toque envió una corriente cálida por mi espina dorsal. No tienes que tener miedo, dijo suavemente, su voz cálida como una manta. No estamos aquí para tomar decisiones por ti. Estamos aquí para ayudarte a ver las que has estado demasiado asustado para mirar. No estoy asustado, susurré, pero mi voz tembló, traicionándome. Zara dejó escapar un aliento tranquilo. Entonces, ¿por qué pareces como si sostener ese suéter casi rompiera tu corazón? La verdad me golpeó de nuevo, no dolorosa, sino pesada. Casi me rompí, no porque odiara la idea del suéter, sino porque se sentía como algo dentro. Habíamos estado esperando por ello por un muy largo tiempo. Amina abrió la paleta de maquillaje. Colores cálidos, suaves brillaban hacia nosotras. Rosa, nude, shimmer dorado. Nada ruidoso, solo suficiente para cambiar algo. Suficiente para revelar, no disfrazar. Relaja tus hombros, susurró ella. Lo intenté. Mi pulso aún latía en mi clavícula. Sumergió el cepillo en un tono cálido y lo levantó hacia mi párpado. Me encogí antes de que siquiera me tocara. Amina me estabilizó gentilmente con una mano en mi mejilla. «Hey», respiró ella. «¿Estás seguro? Respira conmigo». Inhalé, exhalé. Me dejé confiar en ella. Cepilló el color suavemente a través de mi párpado, cada pasada ligera como un susurro. No podía ver el cambio aún, pero podía sentirlo como si cada pincelada aflojara un nudo dentro de mí que había estado enredado por años. Zara se acercó más, observando cada movimiento con una suavidad sorprendente. «Lo estás haciendo genial», dijo ella, su voz más baja de lo usual. Sincera, Amina siguió trabajando, mezclando, suavizando, agregando el más tenue shimmer. Nada dramático, solo un cambio, una sugerencia. Cuando finalmente dio un paso atrás, asintió hacia el espejo. «Mira», me giré lentamente. Mi reflejo se veía igual y no igual en absoluto. El cambio era sutil. Un párpado suavizado, un marco más gentil alrededor de mis ojos. Pero la diferencia real no estaba en mi piel. Estaba dentro de mi expresión. Me veía abierto, vulnerable como alguien que no conocía, pero de alguna manera reconocía. «No sé si me gusta», susurré. La voz de Amina se suavizó más. «No tienes que gustarte. Solo dinos cómo te hace sentir». Sentir, esa palabra siempre golpea más fuerte. Me siento como... Mi garganta se apretó. Me siento como alguien a quien he estado evitando. Zara se sentó a mi lado.
No tienes que correr hoy, murmuró ella. Sus palabras se hundieron en mi pecho como una verdad tranquila que había estado demasiado asustado para oír. Amina tomó el suéter suave rosa de la cama y lo sostuvo. Esto no es sobre ser una chica, dijo ella. Esto es sobre ver una versión de ti mismo que nunca le has dado una oportunidad. Miré el suéter. Su suavidad hizo que mi pecho doliera. No estoy listo, respiré. No necesitas estar listo, respondió Amina. Solo dispuesto. La habitación estaba en silencio. Sin presión, sin chistes, sin fuerza, solo elección, elección real. Mi mano se extendió antes de que mi mente pudiera alcanzarla. Tomé el suéter. La tela se sintió imposiblemente gentil en mis dedos. Lentamente, con el corazón latiendo fuerte, lo pasé sobre mi cabeza. Se deslizó sobre mí como un susurro, asentándose en mi piel con calidez que se sentía demasiado emocional para explicar. Zara inhaló bruscamente. Los ojos de Amina se ampliaron con algo como orgullo, algo como... Miré al espejo de nuevo. Esta vez, el cambio era innegable. No porque de repente me viera como alguien más, sino porque ya no estaba luchando contra la posibilidad. Por primera vez, no estaba resistiendo. No estaba empujando hacia atrás. No estaba fingiendo. Por primera vez, me dejé cambiar. Y no tenía idea si eso me asustaba más o me confortaba más. El día, todo se sentía demasiado real. El suéter rosa se aferraba a mí de una manera que se sentía imposiblemente gentil, como si estuviera hecho de calidez en lugar de tela. Seguía mirando mi reflejo porque no sabía qué más hacer. El espejo se había convertido en este extraño testigo silencioso de la parte de mí que nunca había permitido que surgiera. Amina dio un paso más cerca, deteniéndose justo a mi lado. Su voz bajó a algo apenas por encima de un susurro. «¿Lo ves, verdad?» Tragué saliva. «No sé qué estoy viendo». Zara se sentó en la cama con los codos en las rodillas, observándome con la expresión de alguien armando 1000 rompecabezas sin respuesta. «Sí, ¿lo ves?», dijo suavemente. «Solo no sabes cómo decirlo». Abrí la boca para responder, pero no salieron palabras. Solo un apretón en mi garganta, un temblor en mis manos, un sentimiento que se asentaba pesado en mi pecho, como verdad tratando de surgir, pero asustada de ser hablada. La mano de Amina rozó mi hombro. «Solo respira», murmuró de nuevo. «No necesitas definir nada hoy». Eso ayudó, pero solo un poco. Me giré del espejo y me hundí en la cama. El suéter tiró suavemente alrededor de mis brazos mientras me abrazaba sin querer. Amina se sentó a mi lado, su presencia cálida y ancladora, mientras Zara se movió ligeramente hacia adelante como si no estuviera segura de si debería confortarme o darme espacio. ¿Y sí? Forcé las palabras fuera, aunque se sentían frágiles. ¿Y si estoy cambiando algo que no se supone que sea? Zara inclinó su cabeza. ¿Quién decide que se supone que seas? No tenía una respuesta. Amina juntó sus manos en su regazo. ¿Crees que algo de esto está mal? No sé. Exploté, emoción quebrando a través de mi voz. Se siente correcto e incorrecto al mismo tiempo. Siento como si estuviera perdiéndome y encontrándome, y no sé qué parte se supone que me asuste más. Amina no se inmutó ante la intensidad de mi voz. Solo me miró con esta suave, estable paciencia que hacía imposible esconderse. «Tal vez», dijo gentilmente, «no estás perdiendo nada. Tal vez estás dejando ir una versión de ti mismo que solo estaba sobreviviendo». Zara agregó tranquilamente y haciendo espacio para una versión que podría finalmente vivir. Las palabras me golpearon tan fuerte que mi aliento tartamudeó. Presioné mis palmas contra mi rostro. «No quiero decepcionarlas». Amina parpadeó. «¿Decepcionarnos? ¿Crees que esto es sobre nosotras?» Zara se levantó abruptamente y caminó frente a mí, así que tenía que mirar hacia arriba. Su expresión era firme, pero no dura. «No estamos haciendo esto porque queremos que seas alguien más», dijo ella. «Lo estamos haciendo porque por primera vez no te ves atrapado». Amina asintió. «Te ves como si estuvieras descubriendo algo precioso, algo que has enterrado». Sentí lágrimas pinchando en los bordes de mis ojos, aunque ninguna cayó. No sabía cómo manejar su amabilidad, su apoyo, la forma en que no se reían, ni se burlaban, ni me forzaban a nada. Limpié mis ojos con la manga del suéter. La tela suave contra mi piel se sentía ancladora. Zara exhaló y se sentó a mi lado de nuevo. «Está bien», dijo ella. «Hagamos algo simple». Extendió la mano por un clip para el cabello de la cama, uno pequeño de oro rosa, delicado y casi imperceptible. Lo levantó como un pequeño símbolo. «Prueba esto». Mi latido del corazón se aceleró dolorosamente. «Zara»,
Es solo un clip, dijo ella. No te define. No toma decisiones. Solo existe como tú lo haces. Amina sonrió gentilmente. Piensa en ello como explorar. Nada más. Dudé. Luego lentamente. Asentí. Zara dio un paso detrás de mí. Sentí sus dedos rozar gentilmente a través de mi cabello, tirando una pequeña sección a un lado. Su toque era cuidadoso, casi demasiado gentil para alguien que usualmente fingía que no le importaba. El clip se cerró suavemente en su lugar, sosteniendo el mechón. El aliento de Amina se atoró solo ligeramente, como si no esperara el efecto. «Mira», dijo ella. Me levanté y enfrenté el espejo de nuevo, y algo dentro de mí cambió. No dramáticamente, no ruidosamente, solo una realización tranquila que se asentó más profundo que cualquier cosa antes. El clip no me hacía ver como una chica. No borraba quién era. No transformaba mágicamente mi rostro, pero hacía algo más, algo sutil e irreemplazable. Me suavizaba. Habría algo. Revelaba una versión de mí que nunca había permitido que existiera fuera de mi imaginación. Extendí la mano y toqué el clip. No sé qué significa esto, susurré. Amina se paró a mi lado. No necesita significar nada aún. Zara cruzó sus brazos, pero su voz se suavizó. Estás permitido explorar quién eres sin elegir una etiqueta hoy. Cerré mis ojos y por primera vez no sentí como si estuviera fingiendo. No sentí como si estuviera actuando. No sentí como si estuviera siendo forzado. Sentí como si estuviera dando un paso hacia algo que mi corazón ya reconocía. Algo que había estado demasiado asustado para admitir que quería. Cuando abrí mis ojos de nuevo, el reflejo mirando de vuelta no me asustaba más. Me asustaba lo mucho que silenciosamente la daba la bienvenida. El nombre que no sabía que necesitaba. Seguía tocando el pequeño clip de oro rosa para el cabello como si fuera un secreto frágil. No era caro. No era dramático. Ni siquiera estaba destinado a hacer una declaración. Pero anclaba algo en mí, algo que nunca me había atrevido a sostener antes. Amina se sentó en el borde de mi escritorio, observándome con esa paciente estabilidad que siempre llevaba cuando sentía que estaba a punto de desmoronarme. Zara se apoyó en el marco de la puerta, brazos cruzados, pero sus ojos eran más suaves de lo usual, como si estuviera guardando algo delicado. La habitación se sentía más cálida de lo que había estado en años, aunque la ventana estaba entreabierta. Tal vez no era el aire. Tal vez eran ellas. Tal vez era yo cambiando. Finalmente, susurré, no sé qué me está pasando. Amina inclinó su cabeza. Estás descubriéndote a ti mismo. Zara agregó por una vez sin miedo. Dejé escapar un aliento que no sabía que había estado sosteniendo. Pero, ¿y si todo está en mi cabeza? ¿Y si solo estoy confundido? ¿Y si esto es temporal? ¿Y si? Amina levantó una mano gentil. Deja de luchar contra sombras. Zara asintió. La confusión no significa que estés equivocado. Significa que algo real se está despertando. Esas palabras golpearon más profundo de lo que esperaba. Real despertando. Me senté en la cama, el suéter suave aferrándose ligeramente a mis brazos. Miré mis manos, pareciendo más pequeñas de alguna manera, más suaves por las mangas, como si me hubiera deslizado la versión más temprana de un personaje que aún no sabía cómo interpretar. Excepto que no se sentía como un personaje. Amina de repente se levantó y caminó a mi estantería. Bajó un pequeño cuaderno barato, uno que había ignorado por años. Lo hojeteó hasta que encontró una página en blanco. Luego se sentó a mi lado y colocó un bolígrafo en mi mano. ¿Para qué es esto?, pregunté. Para la versión de ti que está tratando de hablar, dijo ella. Zara agregó desde el otro lado de la habitación. Escribe cómo te sientes, no quien piensas que se supone que seas. Miré la página vacía. Su blancura se sentía intimidante, como si lo que escribiera haría algo real. Demasiado real. ¿Y si no sé cómo ponerlo en palabras? Susurré. Amina se inclinó más cerca, su voz baja y cálida. Solo escribe lo primero que te venga. Sin juicio. Mi corazón latía dolorosamente. Mi mano temblaba sobre el papel. Esperaba escribir algo simple como confundido, asustado, cambiado, diferente. Pero mi bolígrafo se movió de una manera que no esperaba. Escribió una palabra, una suave, aterradora, hermosa palabra. Me congelé cuando la vi. Zara dio un paso más cerca para mirar, luego se congeló, también. Amina cubrió su boca con su mano, sus ojos de repente brillantes. La palabra era pequeña, casi tímida, escrita en una caligrafía que parecía como si no estuviera segura de que mereciera existir. Aliyah. Mi aliento colapsó en mi pecho. Zara susurró,
¿Es eso un nombre? Sentí mi garganta apretarse. No pensé en ello. Solo salió. La voz de Amina se quebró suavemente. ¿Te gusta? No sé, susurré. Ni siquiera sé por qué lo escribí. Zara se agachó para que estuviera a nivel de mis ojos. Su voz era más estable que sus ojos. ¿Quieres que te llamemos así? Mi pulso se aceleró tan rápido que me sentí mareado. No porque tuviera una respuesta, sino porque había una respuesta en algún lugar dentro de mí. Una respuesta demasiado nueva, demasiado frágil, demasiado brillante para tocar. Yo no sé aún, susurré. Amina tomó mi mano en ambas de las suyas. No tienes que saber. No tienes que elegir. No tienes que convertirte en nada hoy, agregó Zara. Pero el hecho de que tu corazón escribió un nombre antes de que tu mente lo entendiera, eso significa algo. Miré hacia abajo al cuaderno de nuevo. Aliyah, un nombre que nunca consideré. Un nombre que nunca busqué. Un nombre que aún de alguna manera se sentía como si me estuviera buscando. Mi voz vaciló. Se siente como una versión de mí que no estoy listo para enfrentar. Amina apretó mi mano, luego enfréntala lentamente. Zara colocó el clip para el cabello un poco más seguro en mi cabello, su toque sorprendentemente gentil. Pieza por pieza, murmuró ella. Sin presión, sin plazos, solo verdad. Miré el nombre de nuevo. Y por primera vez, no me cerré. No corrí. No lo negué. Solo respiré. La habitación se sentía demasiado tranquila, demasiado real, demasiado llena de posibilidades y miedos y algo que casi se sentía como esperanza. Y susurré apenas audible, casi como si lo estuviera diciendo para la versión espejo de mí mismo en lugar de ellas. Ella se siente familiar. Amina exhaló temblorosamente. Zara se congeló completamente y me di cuenta de algo. No había solo escrito un nombre. Había abierto una puerta, convirtiéndome en Aliyah. El resto de la tarde pasó en un extraño silencio suspendido. No me moví mucho excepto para trazar las letras de mi nombre. Aliyah una y otra vez en el cuaderno como si tocar la palabra podría hacerla real. Amina y Zara no me apresuraron. Se quedaron cerca como sombras de comodidad, guiando cuando era necesario, silenciosas cuando necesitaba estar solo con la versión frágil de mí mismo que estaba surgiendo. Seguía captando vislumbres de mí mismo en espejos. Mi cabello suave cayendo sobre el suéter rosa. El clip para el cabello brillando en la luz del sol. El tenue shimmer de sombra de ojos rozando a través de mis párpados. Cada reflejo susurraba lo mismo. Ella existe. Tú existes. Por la tarde, la extraña tensión en mi pecho, el apretón que me había seguido desde que me desperté esa mañana se había aflojado. Lentamente, tentativamente, Amina se acercó a mí y se arrodilló al lado de la cama. Sus dedos cepillaron mi cabello hacia atrás más gentilmente que nadie me había tocado jamás. ¿Te sientes como tú mismo?, preguntó suavemente. Tragué saliva. La verdad pesaba pesada y ligera al mismo tiempo. Me siento real, dije, como si finalmente estuviera conociendo a alguien a quien he estado demasiado asustado para conocer. Zara se apoyó en el marco de la puerta, observando en silencio su usual sonrisa burlona Gan. Su voz era tranquila pero firme. Has estado huyendo de ella por mucho tiempo. Eso se acabó ahora. Cerré mis ojos y dejé que sus palabras se hundieran. A lo largo de los años, había estado atrapado detrás de mis propios miedos y confusión, nunca permitiéndome reconocer quién era verdaderamente. Y ahora, la versión de mí que había estado enterrada, Aliyah, estaba dando un paso adelante. No porque nadie la forzara, sino porque finalmente la dejé. Abrí mis ojos lentamente y miré a Amina y Zara. Yo creo que quiere intentar vivir como ella. Susurré. No por nadie más, solo por mí. La mano de Amina encontró la mía. La apretó gentilmente. Entonces te ayudaremos en cada paso del camino. Zara finalmente caminó y se sentó a mi lado, cuidadosa de no abarrotarme. Este es tu viaje, dijo ella. Solo estamos aquí para asegurarnos de que no tengas que hacerlo sola. Aliyah. El nombre aún se sentía nuevo y suave en mi lengua. Pero cada vez que lo decía en voz alta, hacía que el reflejo en el espejo se sintiera más cálido, más cierto. No estaba abandonando mi pasado. No estaba fingiendo. Estaba abrazando algo que había escondido por demasiado tiempo, finalmente dándole una voz. El sol se estaba hundiendo por debajo del horizonte, derramando un brillo dorado a través de la habitación. Me levanté, sintiendo el suéter rozar contra mis brazos, mis dedos rozando ligeramente el clip para el cabello. Miré al espejo y por primera vez sonreí a la persona mirando de vuelta, no con miedo, no con confusión, sino con reconocimiento. Amina y Zara me flanquearon a cada lado,
su presencia estable y ancladora. «¿Estás lista?», susurró Amina. «No por nadie más, sino por ti misma». «Creo que finalmente lo estoy», respondí, sintiendo una calma calidez extenderse a través de mí. Aliyah ya no era solo una palabra escrita en papel. Era yo, frágil, incierta, hermosa, real. Tomé una respiración profunda, dejando que el nuevo aire llenara mis pulmones como permiso para explorar, permiso para existir, permiso para convertirse. Y con Amina y Zara a mi lado, sabía que no estaba dando un paso hacia lo desconocido sola. Estaba dando un paso hacia mí misma. Estaba convirtiéndome.